El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba una multitud. Cuando le dijeron: allí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado nos invita a contemplar dos acontecimientos. Ha entrado en una casa, ha hecho antes algunos milagros, como el domingo pasado escuchábamos que había curado a un paralítico de su mano, ¿sí? Y aunque fuera día sábado, dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Se va a una casa y ahí llega la multitud de gente. Y nos dice que fueron a buscarlo su madre y sus hermanos, pues creían que se había vuelto loco. Por ahí empezamos, ¿ah? Se volvió loco porque ya está haciendo cosas que no nos parecen buenas. Eso de estar expulsando demonios o curando enfermos, eso no les parecía muy bien. Después, los escribas, estos habían venido a Jerusalén y decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder del demonio. Y después viene la enseñanza de Jesús sobre estas dos cosas que se están dando. Primero va con los judíos, ¿sí? Y les dice: ¿cómo puede expulsar Satanás al mismo Satanás? No, si un reino se divide, es que está a la ruina, ha llegado su fin. Toda familia dividida está en su fin, dice, se destruye. Después les enseñan: todo pecado será perdonado, todas las blasfemias que el hombre diga serán perdonadas, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará. Tendrá un pecado eterno. ¿En qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo? Ustedes
¿Qué saben de eso? ¿Qué se imaginan entonces? Si no lo saben, a lo mejor se imaginan algo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Hoy el tema de los papás y padrinos fue el pecado, ¿ah? ¿Sí? Y el pecado tiene sus distintas connotaciones, pero el término pecado, más que hablar de lo bueno y lo malo, más que eso, porque en eso estaríamos apenas en el nivel de la ética o de la moral, ¿sí? Y el pecado no está solo en la cuestión de la ética y la moral, ¿sí? La antinomia, diríamos, del pecado es santidad, ¿sí? Lo contrario a pecado es santidad. Es como si dijéramos lo contrario a la luz, la oscuridad. Entonces lo contrario al pecado es la santidad. Entonces está por encima de lo bueno y lo malo, el pecado, el término pecado. Entonces el pecado contra el Espíritu Santo es contra la santidad. ¿Qué hizo Dios desde el principio con Adán y Eva? Los puso en el paraíso y les dijo que podían comer de todo. Eran felices, tenían todo, no trabajaban, tenían todo. Solo les pidió que no comieran de un árbol, del árbol que está en el centro del jardín. No coman de ello, porque el día que lo coman morirán. La desobediencia de Adán y Eva fueron la causa de un pecado eterno. Atentaron contra la santidad de Dios. ¿Y cuál es ese pecado eterno? Es el pecado con el que nacemos todos, el pecado de la humanidad. La humanidad quedó dañada desde el principio. Dios tiene los medios de salvación, sí, y ahí está el bautismo. Con el bautismo se perdona ese pecado. Dios nos renueva a todos. Por eso, después del bautismo, ya nos dirá esto: el que blasfeme contra el Espíritu Santo tendrá un pecado eterno. Ahora tenemos la gracia de que del primer pecado seamos purificados, santificados nuevamente. Dios nos devuelve la santidad del principio con el que fue creado el hombre. Por el bautismo recibimos la gracia que santifica, ¿sí? No hay un pecado personal en el hombre, es un pecado de la humanidad, y que es eterno. Entonces nunca se ha acabado, nunca se acabará, ahí estará. Por eso atentar ahora contra la santidad, dice Jesús, es un pecado que no se perdona. Y es que entonces los escribas habían dicho que expulsaban los demonios con el poder del demonio. Jesucristo, que tiene toda la santidad, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno con él. Así como Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en una misma divinidad. Si está lleno del Espíritu Santo, ¿no le pueden llamar Satanás al Espíritu Santo? Por eso dice Jesús que el que blasfeme contra el Espíritu Santo tiene un pecado que no se le perdonará jamás. Somos hijos de Dios nosotros también, por el mismo Espíritu que hemos recibido. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros de Jesús? ¿Qué somos? ¿Tenemos el mismo Espíritu de Jesús o no? ¿O el Espíritu que recibimos nosotros en el bautismo es distinto al Espíritu que tiene Jesús? No, es el único, no hay más. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y el mismo día de nuestro bautismo, Dios nos hace santos como Jesús.
Gozamos de toda esta santidad de Dios porque Él nos la da, no porque la merezcamos o porque hayamos ganado, sino porque Él nos la da, la gracia. Y entonces somos hermanos de Jesús porque tenemos el mismo espíritu del Hijo de Dios, de Jesús. Por lo tanto, somos hermanos todos. Esto nos lleva a la segunda reflexión que hace Jesús cuando llevaron ahí a decirle: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Si no entendemos bien qué significa hermano, pues vamos a pensar que la Virgen María tuvo más hijos, como dicen algunos hermanos separados, ¿verdad? Que no fue virgen porque tuvo más hijos, porque ahí dice: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Si no entendemos que por el bautismo todos somos hijos de Dios, y que en ese tiempo de Jesús pues no había el bautismo para ser los hijos de Dios, pero que eran hermanos todos los que pertenecían a una tribu, a la tribu de Israel, por ejemplo, todos eran hermanos, pertenecían a la misma familia. Nosotros somos hermanos también porque somos hijos de Dios, no porque hayamos nacido de un papá y una mamá todos, sino porque tenemos el espíritu de hijos de Dios. La respuesta de Jesús es: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escuchar su palabra y ponerla en práctica. Ahí vienen los mandamientos, ahí se expresa la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. María es la primera que cumple la voluntad de Dios. Soy la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios para ser hijos de Dios. San Pablo nos dice de tal manera que ya no nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos en realidad. Somos hijos de Dios, no solo nos llamamos. Por eso seremos hijos de Dios y cumplimos su voluntad. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre, primero que nos libre de rechazar la santidad. Rechazar la santidad es oponerse a la acción del Espíritu Santo. Que nos libre de rechazarla. Todos, para entrar al reino de Dios tendremos que ser santos. Todos. Y vamos a ser santos si dejamos que Dios nos santifique. Tendremos que dejar que Dios me santifique. No serán tanto mis obras las que merezcan la santidad, sino lo que Dios hace a través de mí. Y yo dejo que Dios lo haga, porque lo va a hacer en mi propia vida y a través de mí en la vida de los demás también, y va a santificarlo, ¿no? Imagínense yo, sacerdote, que estoy bautizando a los niños o a los jóvenes o a los adultos. ¿Qué es lo que hace Dios por mí? Santificar a estos niños que se bautizan. Lo hace a través de mí. Y lo hace también porque me dispongo yo para hacerlo. También me dispongo para bautizarlos. Celebro la Eucaristía, me dispongo para que Él se haga presente aquí en la Eucaristía. Me dispongo, aquí estoy, para que Él ponga palabras, para que Él ponga los gestos, para que Él haga lo que tiene que hacer para la santificación de nosotros, para alimentarnos a todos los demás. Y así cada uno de nosotros, no porque yo sea el mejor sacerdote o porque sea un buen sacerdote, por eso ya, no. Dios hace su obra con aquel que se dispone a recibirlo a Él primero y dejar que se haga la obra para los demás. ¿Sí? Cuando alguna persona me ha dicho: Padre, con estas palabras que me ha dicho, no sabe cuánto bien me han hecho. Es Dios quien lo ha hecho, no yo. Es Dios quien lo hace a través de mí. Pero yo me dispongo, tengo que poner mi voluntad, mi libertad para que Dios actúe. Y Dios lo hace.
Pidámosle pues que nos conceda esta gracia de disponernos para que la obra de Dios se realice en nosotros y con nosotros. Que así sea.